Agradecemos a esta hora el contacto y el tiempo que nos da el doctor César Ipenza, abogado especialista en temas medioambientales. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, doctor, bien, ayer no se logró aprobar, no hubo consenso para estos predictámenes que se habían presentado. Sin embargo, se ha conocido que la Comisión de Energía y Minas va a debatir hoy una propuesta para extender de todas maneras este registro integral de formalización Reinfo, ¿no? De lo que queda, al parecer, de todas maneras, va a tener que haber una ampliación, ¿no? Bueno, lamentablemente la presión de los informales y también de los ilegales se traduce en la negociación que ha tenido el Congreso de la República desde hace varias semanas, ¿no? Para ampliar. Ahora la discusión es simplemente la ampliación sin ninguna condición, sin ninguna exigencia que debe cumplir cualquier ciudadano de a pie. Y además, sobre todo considerando las amenazas que está diciendo la dirigencia de estas federaciones, ¿no? Que anuncian radicalizar su protesta, pero también dicen que no se responsabilizan de lo que pueda pasar. Bueno, definitivamente creo que el Estado y las distintas autoridades tienen que asumir el rol que les toca como autoridades, ¿no? Esta gente está amenazando y simplemente no será extraño, como hemos visto en el pasado, provocar muertes y extremar posiciones para presionar nuevamente a algo que simplemente quieren. Simplemente es el plazo, sin ninguna exigencia de cumplir las obligaciones como respetar el derecho de otros, como obligarse a cumplir los procedimientos. Simplemente es la ampliación del plazo y la ampliación del plazo por nada más. Ahora, doctor, para decirlo así en términos específicos, ¿no? Acá parece que la presidenta Dina Boluarte, el premier, se han lavado las manos porque el punto fue el ministro de Energía y Minas, que lo sacaron, no tuvo ningún apoyo político al respecto. No vemos ninguna actuación que haga el gobierno respecto a este cierre, bloqueo de las carreteras en la Panamericana Sur. ¿Es algo que a usted le parezca extraño o acá hay ya algo político donde parece que el gobierno también quiere esta ampliación? Porque se pedía incluso un año y después el gobierno, el Poder Ejecutivo tenía que ampliar un año más, ese era el proyecto, pero ahora se ha llegado y se va a debatir hoy en esta comisión que la ampliación sería 6 meses. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo al respecto, doctor? Bueno, en principio creo que aquí hay una corresponsabilidad, no solo del Estado, y cuando digo el Estado digo el Congreso y el Poder Ejecutivo, sino también de los mismos mineros que no han sabido honrar sus compromisos en el tiempo. Y yo diría, ¿cuál es la obligación de los mineros, por ejemplo, para permanecer en este famoso Reinfo? Son 3. Una, obtener un RUC, y yo debo precisar, y usted me dirá si verdaderamente es tan complejo obtener un RUC. Lo segundo es declarar lo que producen, es decir, hay un sistema donde uno reporta al Ministerio de Energía y Minas cuánto está produciendo anualmente. Y si yo estoy produciendo en la práctica, debo estar declarando lo que estoy produciendo. Y lo tercero es presentar el instrumento de gestión ambiental para la formalización, el ligafón. Es decir, solo es la presentación, ojo, no es ni siquiera la aprobación para yo permanecer en el Reinfo. Y de ese universo de 86,000 que se habla que representan a 56,000 personas naturales, ¿no? Solo 20,000 han cumplido esa obligación de presentar esas exigencias. Es decir, las exigencias más básicas, las más sencillas, las más fáciles para permanecer en el Reinfo de ese universo. Y los demás que no pueden cumplir esas exigencias, para mí esto evidencia claramente una división de quienes tienen el interés de formalizarse, quienes tienen el interés de cumplir, versus otros que usan el Reinfo para seguir explotando, robando a todos nosotros los peruanos nuestros recursos, que lo digan luego con cualquier nombre que se les parezca, y por otro lado simplemente generar impunidad, porque cuando están en el Reinfo no pueden ser sancionados. Y ojo, concretamente para mí, el Congreso ha usado la excusa de que se presentó tardíamente este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, y yo les preguntaría, ¿no? ¿De cuándo aquí el Congreso ha sido obediente y respetuoso de esperar algo del Poder Ejecutivo? Cuando simplemente aprueban leyes y simplemente las ponen cuando quieran y bajo las condiciones que quieran. Y también debo precisar que desde hace 2 años atrás, el mismo Congreso de la República tiene un proyecto de ley MAPE para discutir,
que no lo ha puesto en discusión, que ni siquiera lo ha debatido. Entonces aquí la excusa de contar con una nueva ley MAPE ha sido la excusa para sacar al exministro Mucho, ¿no? Concretamente, y luego respaldar la posición de que se necesita ampliar el reinfo. Esa ha sido la excusa, y ahora se están discutiendo 6 meses, que la situación va a continuar en la misma situación que hemos venido viendo, con todos los delitos conexos que genera esta actividad, lamentablemente, ¿no? Pero solo quieren el plazo para seguir operando, para seguir robándonos, para seguir destruyendo, y usando la excusa de que déjenos trabajar, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? Y aquí también tenemos que ver responsabilidades no solo del Ejecutivo, no solo del Congreso, sino de aquellos que facilitan. Preguntémonos, ¿de dónde salen los recursos para permanecer tantos días en estas zonas protestando? Claro. ¿Quién está financiando? ¿Quién viene por detrás? ¿Quién recibe el dinero y distribuye para poder mantenerse cuestionando y presionando al Ejecutivo? ¿Hay alguna labor de investigación de la policía, de las autoridades para ver esto? ¿Hay alguna posibilidad de ver y de responsabilizar a aquellos dirigentes y a sus asesores que están facilitando esto? ¿O simplemente luego es una lavada de manos y con la presión y luego las posibles extremadas protestas, lo que van a hacer es simplemente extender el plazo y ceder ante la ilegalidad? Así es, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que corresponde al gobierno, al control, sabemos que el bloqueo de las carreteras es un delito, eso está tipificado en nuestras normas, pero no se hace nada al respecto. A mí lo que me extraña, doctor, y pensa es que ante esta situación, porque es grave, mire, por ejemplo, ya hay informaciones que hay escasez de combustible en algunas zonas del sur del país, los productos de primera necesidad están subiendo, hay problemas de traslado para el turismo también, pero no hemos escuchado nada al respecto de decir de este tema a la presidenta, ¿no? Ni al ministro de Transportes y Comunicaciones, ni al ministro del Interior, ni al ministro de Defensa, ¿no? Sienten como que están del lado de esta situación y obviamente quieren, bueno, de alguna manera dejar de resolver ese tema en el Congreso, que luego van a aceptarla, porque no podemos olvidar el cogobierno que tienen. Este tema de la censura del ministro Mucho no nos dice también que esto es que la alianza continúa, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Congreso, y simplemente se pretende dejar pasar las cosas para que sea el Congreso que, quien ya hemos visto en distintos reportes, ha recibido y ha venido negociando y discutiendo desde hace varias semanas con los dirigentes en el interior del Congreso, ¿no? Mire, cuando ha habido algunas protestas, cómo ha sido la presión, incluso la persecución de quienes protestan. En este caso se les ha dado las máximas facilidades frente al Congreso porque obviamente hay una alianza entre ellos, ¿no? Ahora, finalmente, doctor Ipenza, ¿qué es lo que se debería hacer, por ejemplo, en este caso? Se preguntan muchos los peruanos de a pie. Bueno, creo que hay varias cosas que se pueden hacer. En principio, que obviamente el Ejecutivo señalaba un plazo de 6 meses para que los gobiernos regionales continúen el proceso, y aquellos que no resuelvan, que pasen al Ministerio de Energía y Minas. Y yo creo que ese es el camino. Debería pasar el proceso de formalización, no en temas de materia de minería de pequeña escala, como manda el proceso de descentralización, sino el tema de la formalización como tal, que retorne y que sea asumido como proponía el Ministerio de Energía y Minas, por un lado. El otro tema es discriminar y separar, ¿no? Las plantas de beneficio no pueden seguir en el régimen especial. Tenemos plantas de beneficio que producen y están en las 10 mayores productoras de oro del país, ¿no? Entonces, que pasen estas al control del gobierno nacional desde ya, al Ministerio de Energía y Minas, porque son ahí donde terminan todos los minerales que se sacan de manera ilegal y se procesan, ¿no? Además de ello, creo que ese acompañamiento no solamente debe servir para superar el conflicto. ¿Qué pasa cuando no tienen recursos, no tienen condiciones? Ese es un problema constante y permanente. Y por otro lado, se debería derogar la disposición que exime de responsabilidad penal a aquellos mineros que incumplen sus obligaciones. Entonces, ahí están las propuestas que no las quieren tomar porque simplemente quieren seguir operando, incluso en zonas prohibidas, ¿no? Y quieren seguir operando y que el Estado les dé la carta libre para que sigan operando, usan la excusa de 6 meses, que luego serán ampliados 6 meses. Mire, este tema ya lo venimos viendo más de 10 años, ¿no? Yes. Incluso dirigentes en el pasado decían, hemos logrado por fin la ampliación, pero no se preocupen, cuando termine el plazo, haremos una protesta y nuevamente volveremos a ampliar. Y esto es lo que ha venido sucediendo en el tiempo y no hay ningún incentivo real a la formalización
porque sencillamente esta situación de extender y extender sigue llevándonos a una constante. Bien, doctor, vamos a ver qué sucede hoy en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Se ha acordado que se vuelva a debatir, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver también si hoy justamente en estos momentos, tanto la presidenta como el ministro de Transportes y Comunicaciones están en una actividad de Callao, están supervisando un trabajo de ensamblaje de una tuneladora Micaela, y vamos a ver si hay pronunciamiento al respecto, ¿no? Vamos a ver qué dice el ministro de Transportes de Comunicaciones. Muchas gracias, doctor, por este tiempo, muy amable por las explicaciones. Un abrazo, buen fin de semana.